¿Cómo está? Muy buenos días. Hola Rodolfo, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad. La hemos escuchado y la hemos visto también a través de las páginas del Internet en declaraciones el día de ayer y queríamos que nos quedara claro, a los televidentes, que le quedara claro el tema. La crítica de Rosa Bartra es a esa solicitud que se le hace al presidente o a la auditoría internacional que se pide a la OEA o a ambos. A ver, ayer tuve una conversación en un medio de comunicación sobre lo que está pasando en este momento y las irregularidades y el tratamiento que hay que darle a las mismas. En esta entrevista yo mencioné, en primer lugar, que el Jurado Nacional de Elecciones estaba haciendo muy mal en apegarse al legalismo, al reglamentarismo y no dar una apertura para que la duda que existe sobre determinadas actas quede completamente despejada y de esa forma no se manche el proceso electoral y no se deslegitime al próximo o próxima presidente del Perú, porque no tenemos uno que esté proclamado aún. En ese sentido, yo recomendé, tal cual ha hecho ya el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el magistrado Salas Arenas, que acuda al Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos y que le pida a ellos una orientación con respecto a cómo decidir en el proceso. Si en este mismo proceso ya antes el magistrado Salas Arenas ha hecho suyo un amicus curiae del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, mucho bien le haría a la legitimidad de este proceso que acuda a él. Ahora, ese me parece que es el mecanismo más, digamos, idóneo para que este proceso termine de la mejor manera. Sin embargo, hay otras reclamaciones en curso en este momento. Una de ellas es la que la señora Keiko Fujimori ha propuesto a través de una misiva que dejó en mesa de partes del Palacio de Gobierno el día de ayer. Ahí nosotros estamos frente a un problema de inconstitucionalidad. ¿Por qué, doctora? El presidente de la República debe mantenerse ajeno al proceso electoral. Cualquier interferencia, por más que sea noble, del presidente de la República a pedido de una de las partes, se convierte en una causal de vacancia, de proceso constitucional ante el Congreso de la República. Se hace pasible de una denuncia constitucional. Tenemos un problema allí por la vía que se ha escogido. No es un problema de que la auditoría no esté bien, no sea adecuada o no se deba pedir. En todo caso, la presión debería ir hacia el Jurado Nacional de Elecciones para que sea como ente autónomo y responsable del proceso frente a la diferencia tan pequeña, el margen tan pequeño de votos que, por lo tanto, debe buscarse la mayor apertura y la mayor convalidación de cada uno de los actos electorales manifestados en la elección de uno de los candidatos sea completamente despejada. Y sería el presidente del jurado quien le pida al presidente Sagasti que solicite una auditoría internacional. Pero una de las partes no le puede pedir al presidente de la República que participe interfiriendo en el proceso electoral. Eso es inconstitucional. Entonces, siempre creo que debemos manejarnos y debemos acostumbrarnos, todos los peruanos, a reclamar y a trabajar y a participar dentro del marco de la Constitución. Muy bien, entonces... Desgraciadamente. Entonces, ¿no le parece, no le parece porque resulta inconstitucional que le pidan al presidente que haga la solicitud, pero sí está de acuerdo, digamos, en el sustento para una auditoría internacional, cuyo camino es otro, por supuesto, ¿verdad? El camino es otro, así es. Y creo que deberían implementarse todas las medidas que validen el voto y que le den limpieza, transparencia al proceso electoral que finalmente va a terminar en una legitimación y en mayor estabilidad del próximo gobierno.
Fíjese, estamos nosotros en una crisis que no tiene precedentes, crisis sanitaria, económica, política, institucional, desde el cierre del Congreso en noviembre del 2019, hemos visto sucesivamente cómo se han vulnerado las instituciones y cómo nos hemos desinstitucionalizado. No existe democracia sin instituciones, así que debemos empezar a retomar la senda de la legalidad, de la institucionalidad y del respeto máximo por nuestra Carta Magna que está vigente, por lo menos por ahora. Muy bien, hay una declaración suya que la publica el diario La República. Yo quería, digamos, conocer de parte suya si esto tiene sustento, o sea, si esto lo dijo usted. Dice, la ex parlamentaria fujimorista consideró que para que proceda una nulidad total o parcial de las elecciones es necesario que existan pruebas concretas y no basta con apelar únicamente a la presunción. ¿Eso lo dijo usted? Sí, claro. Las reglas electorales son claras y existen desde hace muchísimo tiempo. Y te trazan por completo y con mucha claridad el camino que tienes cuando solicitas la nulidad parcial o la nulidad total de un proceso electoral. Las causales están taxativamente señaladas en nuestro ordenamiento jurídico, en la Ley Orgánica de Elecciones y en la Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones. Son dos leyes orgánicas que se conocen desde hace mucho tiempo y que están debidamente reglamentadas. Vamos a poner un ejemplo. Hay dentro del reglamento que regula las nulidades, uno que puede resultarnos bastante injusto. De hecho, creo que lo es. Aquel en el cual, cuando el número total de votos supera el número de electores por error material en el acta, se anulan los votos para ambos partidos. Digamos, por ejemplo, si en Lima, que ha sido una plaza electoral en la cual Fuerza Popular ha tenido una ventaja grande con respecto a Perú Libre, tú tienes un error material en el acta, se anulan todos los votos, tanto para Fuerza Popular como para Perú Libre. Pero digamos que Fuerza Popular pierde mucho porque tiene una ventaja sobre Perú Libre. Está bien, es injusto porque están vulnerando el derecho de todos esos electores a que su voluntad, reflejada en su voto, finalmente determine un resultado. Pero existía desde el 2015. ¿Por qué no fuimos por el camino correcto y cuando tuvimos la oportunidad de cuestionarlo, de cambiarlo, de derogarlo, no lo hicimos? Ahora nosotros nos hemos sometido a esa regla que estaba escrita allí. Y no podemos decir ahora, ¿sabe qué? Es injusto, no aplique el reglamento en esta oportunidad. No se puede. Yo creo que en el momento en el que nosotros empezamos a desconocer el Estado de Derecho, el Estado constitucional que nosotros debemos defender, empezamos a abrir las puertas al caos. Y luego no vamos a quejarnos cuando se vulneren realmente todo aquello que nos rige como sociedad y que determina nuestras pautas de convivencia. Muy bien, disculpe mi falta de comprensión, pero en todo caso, sí, por favor, aclárelo. Usted entonces dice que en las actuales circunstancias, en el contexto que vivimos, ¿hay presunción o hay evidencia de irregularidades? Cuando uno alega algo, debe probarlo. Si yo alego fraude, tengo que presentar las pruebas del fraude. Nuestro sistema electoral prevé la posibilidad de un fraude. Fíjese que lo prevé. Prevé que en la mesa pueda haber una concertación de voluntades para favorecer a un candidato y perjudicar a otro en el momento del conteo de los votos o en el momento de llenado del acta. Prevé, eso existe, hay fraude en mesa, no lo podemos negar, existe en el Perú y existe en cualquier otro sistema electoral parecido al nuestro. Muy bien, Entonces, ¿cómo nuestro sistema electoral prevé eso? ¿Cómo? Te habilita para que tú tengas un personero en la mesa que vigile el conteo de votos y que además vigile, por eso mismo suscribe el acta, la valida,
que ésta haya sido llenada y sea un reflejo fiel de lo que se ha contado. ¿Por qué? ¿Por qué te habilitan eso? Porque precisamente en una contienda electoral hay una disputa. Y esa disputa puede estar realmente contaminada de malas artes. Por eso te habilita a poner tu soldado en la mesa para defender tus votos. Muy bien, para ir, congresista. Claro, si esa prueba no la has recogido a través de tu personero, no la tienes como una evidencia que puedas presentar, entonces luego no le puedes pedir al ente electoral que invierta la carga de la prueba y que sea él el que busque la prueba. Doctora Entonces Bartra, tenemos que... Sí. ¿Cuál es el sustento entonces para solicitar una auditoría internacional de todo el proceso? Yo he leído la carta y la carta la están sustentando en, digamos, todos los alegatos que hemos conocido a lo largo de los debates que estamos presenciando en el Jurado Nacional de Elecciones y antes en los jurados electorales especiales. Disconformidad en el patrón gráfico de las firmas o esta anulación, esta nulidad que le acabo de mencionar, más votos que electores, y entonces anulas el acta. Pero esto es aislado, como los mismos dirigentes y voceros de Fuerza Popular lo han hecho saber. O sea, no hay fundamento. No hay fundamento entonces para una solicitud de auditoría. Lo que pasa es que se está queriendo hacer un símil con lo que pasó en Bolivia. Sí. Pero en Bolivia fueron los observadores Así es. los que detectaron las anomalías en el proceso. Y estando sus observadores en la facultad de, habiendo detectado anomalías, solicitar una auditoría, esta procedió. En el caso del Perú no tenemos eso. Los observadores, sea porque no observaron, sea porque no hicieron su trabajo o porque lo que observaron estuvo bien, ahí entraríamos al campo de la especulación, no han detectado anomalías. Por lo tanto, el pedido solamente lo podría hacer el presidente de la República si es que éste al mismo tiempo estuviera convencido y tuviera la evidencia de que estamos frente a un fraude sistemático. Muy bien, última pregunta, porque ya tenemos que concluir la entrevista. Entonces, digamos, la solicitud no corresponde de una de las partes al presidente, sino de una de las partes al Jurado Nacional de Elecciones, y será el máximo ente electoral el que haga la solicitud, a su vez, al jefe de Estado. Muy bien, pero ¿qué pasa si el Jurado Nacional de Elecciones, al recibir la solicitud, considera que no ha lugar, o sea, no corresponde, rechaza ese pedido? ¿Qué pasaría ahí? Este es un tema de probancia, es un tema de debate, es un tema que hay que acompañar, pero es un tema también de legalidad. En un Estado de Derecho corresponde respetar las instituciones. Haremos respetar el derecho de quienes están reclamando, en este caso Fuerza Popular, de que las decisiones que tome el jurado estén arregladas a ley, que no estén y que éstas favorezcan al mismo tiempo a la participación política. Por eso es que, insisto, ellos ya han acudido antes, han hecho suyas las recomendaciones del Centro Interamericano Electoral. Entonces, ¿por qué no acuden ahora al ¿cómo se llama? El Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos? Acudan. Lo que le pedíamos al Jurado Nacional de Elecciones es, señores del jurado, no manchen el proceso pegándose tanto a la legalidad cuando tienen una instancia supranacional que ustedes ya han escuchado en este proceso, ya han hecho suya en este proceso, y pídanles a ellos apoyo en este momento para resolver. De lo que se trata es de que ningún peruano se quede con la duda de que la voluntad popular ha sido adulterada por los organismos electorales. Esto es muy fácil de hacer. Yo estoy segura que el Centro de Asesoría y Promoción Electoral va a acceder de inmediato. Es mucho más fácil que pedir una auditoría internacional y, sobre todo, ya tenemos el precedente en este proceso electoral que Salas Arenas ha hecho suyo un consejo de este ente internacional, de esta Corte supranacional, que además nos ayudaría muchísimo, muchísimo para darle legitimidad al proceso. Muy bien, doctora, ha sido muy amable, muchas gracias, muy gentil.